Mucha atención, hay noticia de última hora en los juzgados de Palo Quemado sobre el caso Colmenares. Julián Ríos, recordemos que la Fiscalía había pedido anular el proceso contra Carlos Cárdenas. ¿Qué se ha decidido? ¿Qué decisión tomó el juez? Muy buenas tardes, mucha atención que la Fiscalía General de la Nación acaba de sufrir otra dura derrota jurídica aquí en el proceso contra Carlos Cárdenas. El juez 37 de conocimiento que ha adelantado este caso acaba de decir que no anula el proceso contra el joven Carlos Cárdenas. Repito, el juez ha dicho no anulo el proceso contra Carlos Cárdenas y sin embargo pues el juez ha dado un fuerte regaño y llamado atención a la Fiscalía porque dice que no es el momento de subsanar y de corregir errores. Recordemos que la Fiscalía había pedido que anular el proceso a partir de cero para arrancar nuevamente con la etapa de investigación, con la etapa de imputación, pero el juez acaba de decir que no es el momento procesal y que el proceso puede continuar. El juez ha dicho también que esos testigos que resultaron falsos también se presume su inocencia y que hay que comprobar si están diciendo o no están diciendo la verdad. Esto fue lo que dijo el juez 37 de conocimiento hace pocos minutos aquí en el complejo judicial de Palo Quemado cuando tomó esta trascendental decisión jurídica. En otras palabras, una nulidad en tal sentido equivaldría a permitir a la Fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste, luego de agotado el trámite procesal, una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se erigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configura ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio. Las partes en este proceso no apelaron la decisión del juez. El juez los ha citado para las 2 de la tarde para que la Fiscalía General de la Nación presente su acusación. Sin embargo, tampoco apeló la decisión del abogado de Carlos Cárdenas, en este caso el fiscal general de Nación, Mario Iguarán, quien ha dicho que está complacido con esta decisión porque van a llegar al juicio para demostrar la absolución, que Carlos Cárdenas es inocente. Pero la Fiscalía se mantuvo en unos testigos repletos de calumnia, mendaces, con falacias. Esto mostró, hay que decirlo, pues una inoperancia, una ineficacia, una falacia, realmente una nulidad, pero no en el sentido jurídico, sino literal de la palabra del Estado. Precisamente algunos expertos penalistas aquí en el complejo judicial de Palo Quemado han dicho que la Fiscalía General tiene una última oportunidad y es la de precluir este proceso penal. Desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol. 12:33 minutos de la tarde, bienvenidos a esta emisión del mediodía. Un nuevo caso de violencia contra las mujeres estremece hoy a nuestro país. Una mujer de 27 años habría sido empalada por su propio esposo luego de negarse a tener relaciones íntimas con él. Pues Juan Diego, por su violencia, el episodio nos trae a la memoria, recuerden ustedes el caso de Roselvira Celi, que murió luego de ser agredida de una manera similar. La mujer había reportado varias veces a su compañero por actos de violencia, pero luego ella misma había retirado las acusaciones. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país con la manera en que tratamos a las mujeres, a las esposas, a las hijas, a las madres? ¿Hubo negligencia de parte de todas las autoridades? Tendrán respuesta a esas preguntas. Pues vamos a cubrir esta noticia desde todos los ángulos. Nos vamos en vivo a Soacha, donde ocurrieron estos lamentables episodios. Allá está Karen Acero. ¿Qué es lo último sobre este espeluznante caso, Karen? Juan Diego, muy buenas tardes. La audiencia de medida de aseguramiento e imputación de cargos de este hombre de 35 años que fue capturado en las últimas horas aquí en el centro del municipio de Soacha avanza aquí en los juzgados del municipio. Él ahora deberá responder por el delito de acceso carnal violento y de ser hallado responsable podría pagar una pena entre 12 y 20 años de prisión. La policía de Cundinamarca dio a conocer este caso en las últimas horas y contó cómo sucedieron los hechos. Según las autoridades, el ataque se presentó en diciembre pasado cuando Juan Pablo Martínez, de 35 años, y Erika Janet Palacio, de 27, llegaron a su casa luego de una fiesta. Allí discutieron por celos y se agredieron físicamente. Luego, el hombre, quien de acuerdo con testigos se encontraba en estado de embriaguez, atacó a su compañera sentimental porque ésta se negó a sostener relaciones sexuales con él. Juan Pablo Martínez, en ese arranque de celos, en esa ira, rompe la puerta y con un trozo de madera que desprende de la misma puerta la agrede en sus partes genitales, produciéndole heridas perianales. Los hechos se registraron en la madrugada del pasado 25 de diciembre en el sector de Soacha Compartir. Según las autoridades, el hombre tiene antecedentes penales. Nos lo identifica como una persona que tiene antecedentes penales por casos de violencia intrafamiliar en el año 2011 y 3 denuncias por inasistencia alimentaria, lo mismo que una denuncia por hurto. La mujer fue trasladada de urgencias a un hospital del sector. La mujer fue asistida de manera inmediata por los médicos
en el municipio de Soacha, en la clínica cardiovascular. Ya hoy se encuentra estable, se encuentra fuera de peligro, se está recuperando satisfactoriamente. Según se conoció, Erika, quien también fue golpeada en otras partes del cuerpo, convivía con Juan Pablo Martínez desde hace 5 años y de la unión hay 2 hijos. Bueno, pero la pregunta que muchas personas se hacen es ¿qué lleva a estos hombres a cometer este tipo de actos o de ataques? Precisamente aquí en Noticias Caracol hablamos con algunos expertos quienes dijeron que lo único que buscan este tipo de personas es satisfacer sus deseos. El psiquiatra Belisario Balbuena, experto en perfiles criminales, advierte que las personas que cometen agresiones sexuales como la que se conoció en las últimas horas en Soacha, ven a sus esposas o compañeras como objetos o cosas para satisfacer sus deseos. Humillándola, golpeándola con agresiones tanto físicas como psicológicas, y en el momento en que la pareja se niega o se quiere liberar de ese cúmulo de agresiones, pues optan incluso por asesinarla. Para Balbuena, el tipo de crianza que reciben en su infancia los agresores es importante en el desarrollo futuro de estas conductas. Varios de los orígenes, de las causales del compañero agresor están en su propia infancia, que han sido objetos de abuso, que han sido objetos de humillación por parte de su figura paterna y de sobreprotección por parte de su figura materna. Pero la ley colombiana castiga estas violentas conductas. Cabe recordar el caso de Rosa Elvira Celi, que llevó a que su agresor Javier Velasco Valenzuela fuera condenado a 48 años por los delitos de homicidio, acceso carnal y tortura. De este tipo de agresiones se tiene referencia en el siglo VI a.C. en Persia, aunque fue muy usado en el siglo XV por el príncipe rumano Vlad Tepes, quien dio origen a la leyenda de Drácula cuando empalaba a sus enemigos. Se espera que en las próximas horas termine la audiencia y se conozca la decisión del juez. Mientras tanto, también se conoció que la mujer de 27 años tiene antecedentes por fraude procesal y falsa denuncia en 2011. Y dicen las autoridades que está buscando de alguna manera también tumbar este proceso para que su compañero sentimental quede libre, lo que indica que no es la primera vez que esta pareja vive este tipo de episodios. Por el momento es la información desde el municipio de Soacha. Karen Acero, Noticias Caracol. Claro, ese es uno de los problemas, en su mayoría la denuncia e incluso la aceptación de la pareja en medio de los ataques. Pero este doloroso e indignante caso no es el único del día. En Cali esta mañana se presentó un nuevo ataque con una sustancia química contra una mujer que salió a realizar su rutina deportiva. Eduardo Manzano, ¿cómo está la víctima y qué responden las autoridades? Pues Mabel, mire, la víctima está en este momento recluida en la clínica de Confenalco en el centro de la capital del Valle del Cauca. Ella está siendo sometida a revisiones tanto de cirujanos plásticos como de oftalmólogos porque tiene problemas en los ojos debido a que el líquido alcanzó a penetrar a sus ojos. Las autoridades, entre otras acciones, lograron la captura del sujeto minutos después, a 2 cuadras de donde se produjo el incidente esta mañana a la madrugada, cuando la mujer hacía deporte. Hacia las 5:50 de la madrugada, la mujer de 47 años, identificada como Luzdari Filigrana Rodríguez, hacía deporte en este sector del sur de Cali cuando fue atacada por un joven de 19 que le lanzó un líquido a la cara. El médico Ramiro Vergara, jefe de urgencias de la clínica Confenalco de Cali, relató cómo llegó la paciente al centro asistencial. Presenta mucho dolor, disminución de la agudeza visual, por lo cual solicita ayuda de un taxista, la traen acá a la clínica y como diagnóstico se encuentran lesiones por quemadura en cara, en miembro superior izquierdo, a nivel de la mucosa oral y en ambas córneas, en los ojos. En una rápida reacción, gracias a la información ciudadana, la policía capturó a 2 cuadras del lugar a este hombre de 19 años, quien huyó en un taxi, reveló el coronel Jorge Iván Toro, subcomandante de la policía de Cali. En el interior del taxi intenta cambiarse de camiseta, momentos en que es capturado por la patrulla adscrita al Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por cuadrantes que estaba en la zona. Estas imágenes grabadas por la policía muestran la ropa del capturado quemada por residuos de la sustancia química que éste le lanzó a la mujer. Las autoridades investigan si el ataque se debe a una venganza personal. La identidad del hombre no ha sido revelada hasta este momento. Lo que sí se sabe es que en las próximas horas será entregado a la Fiscalía y llevado a una audiencia de control de garantías donde un juez le definirá su situación jurídica. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Muchas gracias, Eduardo, pero hagamos un balance de lo que está pasando. En el 2011 se registraron 51.000 casos de violencia de pareja contra mujeres.
Eso es casi 140 casos diarios, o lo que es cerca de 6 casos cada hora. 6 casos cada hora, y repetimos la cifra no para ser melodramáticos, pero es que 6 madres, esposas o hijas son agredidas cada hora en nuestro país. Por eso la alta consejera para la equidad de la mujer hizo hoy un llamado a la Fiscalía y a los jueces para que se endurezcan las penas contra los agresores de las mujeres. Para la alta consejera encargada de ejecutar las políticas para la protección de las mujeres en el país, Paula Gaviria, ningún caso de violencia contra la mujer debe quedar impune. Rechazamos cualquier tipo de violencia contra la mujer. La impunidad es una forma de violencia contra la mujer, por eso hacemos un llamado urgente a la Fiscalía y a los jueces para que solucionen este caso de manera pronta y eficaz. Así se refirió Paula Gaviria al más reciente caso de agresión brutal contra una mujer por violencia de género. La captura es un avance, pero necesitamos penas ejemplares para que en el país no vuelvan a suceder casos como estos que nos duelen tanto a todos los colombianos. Según la encuesta nacional de demografía, el 37% de las mujeres casadas o con pareja fueron víctimas de agresiones físicas. Jenny Navarro, Noticias Caracol. 12:41 de la tarde, vamos a cambiar de tema porque a la 1 de la tarde esperen cobertura especial de Noticias Caracol sobre una noticia, la llegada del primer bebé de Shakira. Tenemos reportes en vivo desde Barcelona y Barranquilla. No se despegue de Noticias Caracol, esperanzas de vida que llegan en Noticias Caracol, primero en Noticias. $12:42. Otra pregunta que vale la pena formular: ¿qué nos pasa con nuestros niños? Esa es la pregunta que muchos en el país nos hacemos luego de conocer la más reciente estadística de medicina legal sobre muertes violentas de menores de edad. Según la entidad, cada día mueren 5 niños de esta manera en nuestro país. El caso más reciente se registra en Cúcuta, donde fue asesinada una niña de tan solo 6 años. Escuche bien, en su propia casa. También estamos siguiendo de cerca otro indignante caso en Medellín, pero antes vamos a ir en vivo con Zulay Ucros, que nos tiene justamente los detalles del dramático episodio que ocurrió allí en norte de Santander. Zulay. Buenas tardes, Juan Diego. Pues les cuento que como José Palacio Vélez fue identificado el hombre de 45 años presunto responsable de este atroz crimen que tiene conmocionado a todos los habitantes de la capital de norte de Santander. Veamos entonces el procedimiento que realizó la policía para dar con la captura de ese sujeto minutos antes de que intentara huir de la ciudad. La menor Yaritza Ortega fue raptada, abusada y asesinada y posteriormente su cuerpo fue dejado abandonado en su propia casa. La Policía Metropolitana de Cúcuta capturó a este hombre identificado como José Palacio Vélez, presunto autor del crimen. Esta persona es inquilino, residía con su esposa y un menor. Efectivamente se logra la captura en el terminal de transporte cuando pretendía huir de la ciudad la noche anterior. En esta habitación vivía el inquilino José Alberto Palacio Vélez. Según las autoridades, el hombre, después de haber cometido el hecho delictivo, sacó el cuerpo de la menor sin vida y abusada sexualmente y lo arrojó sobre estas piedras, justo aquí en la entrada de la vivienda. De acuerdo a las pruebas científicas, la menor estuvo por un promedio aproximado de 1 hora debajo de la cama de esta persona, de este delincuente. José Ortega, tío de la menor, asegura que la esposa del presunto responsable igual sabía lo que estaba pasando con su sobrina. Y ella dijo, ay, yo mando a hacer los volantes, y ella dio fue el número de ella. En caso de que la llamaran, ella decía, ah, no, está equivocado. Repudio, rechazo y conmoción viven los habitantes de Barrio Nuevo, al noroccidente de Cúcuta, lugar donde ocurrieron los hechos. Realmente ese tipo no merece ni tenerlo en la cárcel, merece la pena capital. El detenido había pagado una condena de 6 años y 7 meses de prisión por acceso carnal violento en Cimitarra, Santander, en el año 2003 y había salido con libertad condicional en agosto de 2011. Había sido condenado a 18 años de cárcel. Las honras fúnebres de esta menor de 6 años están programadas para hoy a las 4 de la tarde. La audiencia de imputación de cargos para ese hombre que fue detenido como presunto responsable de este crimen también está programada para en horas de la tarde. Nosotros estaremos muy pendientes precisamente de esta información que se desarrolla aquí en Cúcuta, la capital de norte de Santander. Zulay Ucros, Noticias Caracol. Y regresamos al complejo judicial de Palo Quemado con una de las noticias del día, el fallo del juez que decide no anular el proceso contra Carlos Cárdenas. Allí continúa Julián Ríos con todo el reporte. ¿Qué es lo último, Julián?
Bueno, hacia las 2 de la tarde ya el juez ha citado a todas las partes para que Marta Lucía Zamora, la fiscal cuarta delegada, presente su escrito de acusación. De lo contrario, si no hay una presentación y una sustentación del escrito de acusación, deberá solicitar en los próximos días una preclusión del proceso. Este es un duro revés que ha sufrido la Fiscalía General de la Nación, toda vez que había solicitado que se anulara este proceso para iniciar la investigación desde cero y arrancar desde la etapa de imputación. Sin embargo, después de una audiencia de más de 2 horas y media, el juez ha considerado que la Fiscalía debe continuar con este proceso. El juez ha dicho que no anulará esta etapa de investigación ni el juicio y que deberá continuarse normalmente, a pesar de que, como ustedes saben, los testigos pues fueron capturados y la misma Fiscalía ha dicho que los testigos han mentido frente a este caso. Han dicho algunos expertos penalistas aquí en el complejo judicial de Palo Quemado que así las cosas, la Fiscalía se ha quedado sin una sola prueba y que ahora lo que resta es solicitar una preclusión. Es la información que se presenta desde los juzgados de Palo Quemado. Julián Ríos, Noticias Caracol. Julián, una duda para que nos ayude a entender un poco el tema. ¿Qué va a pasar con la fiscal Marta Lucía Zamora? Porque ella deslegitimó a estos testigos que ahora tiene que llevar a juicio. ¿Ella va a seguir en el proceso o tiene que retirarse? Bueno, hasta el momento no hay ninguna decisión por parte de las directivas ni del propio fiscal general de la Nación, Eduardo Montenegro, sobre lo que pueda suceder laboralmente con la fiscal Marta Lucía Zamora. Lo que sí sabemos es que ella es la fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia y ella fue delegada especialmente en comisión para iniciar esta investigación y para llevarla a cabo en reemplazo del anterior fiscal, que incluso tiene su despacho aquí, Antonio Luis González, y quien fue el que inició la investigación en este sentido. Pues así las cosas, hasta el momento no se sabe ninguna posición que ha tomado el fiscal general y Marta Lucía Zamora deberá presentarse a las 2 de la tarde aquí a hacer su acusación y deberá pues continuar hasta que se diga lo contrario. 12:47 de la tarde, Antioquia, después del Valle del Cauca, es el departamento con más casos de violencia contra los niños. Los más recientes fueron los homicidios de 2 menores que al parecer fueron víctimas de sus propias mamás, de sus propias madres. Juan Pablo López, ¿qué es lo último? Hola Mabel, buenas tardes. Pues fue un comienzo de semana trágico para los niños y niñas en Medellín. Recordemos el domingo pasado, al parecer una niña fue envenenada, una niña de 4 años, y ayer también un niño de 6 años fue brutalmente golpeado. Preocupante en Medellín, según dicen las autoridades, que se trate de 2 niños, de un niño y una niña. Más preocupante aún que en las primeras investigaciones den a las madres de estos 2 niños como presuntas responsables. La pregunta, como nos hacíamos ahora, es ¿qué está pasando con los niños y niñas en Colombia? Los 2 casos de menores de edad asesinados, al parecer a manos de sus propias madres en Medellín en las últimas horas, pusieron en alerta a las autoridades de la capital antioqueña. Hasta el momento tenemos el registro de 2 niños que han sido asesinados. Para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar hace un llamado de rechazo a esta situación a toda la población antioqueña. En el caso del niño de 6 años que fue brutalmente golpeado en el nororiente de Medellín, la policía investiga si la madre estaba bajo los efectos del alcohol y sustancias alucinógenas. Al parecer estaba bajo efectos de licor. Parece que ella golpeó al niño con la mano y aparte de eso le ocasionó algunas mordeduras de carácter grave. El director regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar reveló que aunque hay subregistro en los casos de maltrato, la cifra es alarmante. Nosotros tuvimos el año pasado unas 7.000 denuncias por asuntos de derechos de niños y niñas y adolescentes, y a nivel nacional tenemos una cifra de unos 40.000 de todas las denuncias del país. Las autoridades investigan la muerte de otra niña de 4 años en el occidente de Medellín el pasado domingo, que al parecer habría sido envenenada por su propia madre con un químico. En Medellín se adelantan planes de protección para la niñez y la adolescencia de la capital antioqueña. Mira, hay una línea nacional gratuita del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que las personas denuncien cualquier maltrato o amenaza en contra de la seguridad de niños, niñas y adolescentes. 018.000 91 80 80. 018.000 91 80 80 es la línea telefónica desde cualquier parte del país. Muchas gracias, Juan Pablo. Y escuchen esta cifra. Noticias Caracol conoció que en los primeros 21 días de este año ya son 105 los menores de edad los que han muerto por causas violentas en el país. El director de Medicina Legal, Carlos Eduardo Valdés, explicó además en qué regiones se presenta el mayor número de casos. El director de Medicina Legal reveló cuáles son las causas más frecuentes de esas muertes violentas de las que han sido víctimas los menores de edad en las primeras 3 semanas del 2012. En este momento tenemos registrado
40 homicidios, tenemos 13 suicidios, al igual que muertes en accidente de tránsito y muertes accidentales, llamadas muertes caseras. Valdés también explicó en qué regiones se han presentado la mayoría de los casos. El departamento con mayor violencia hacia los niños y las niñas es el Valle del Cauca con 22, le sigue Antioquia y Bogotá con 10 casos registrados y Tolima con 7 casos. El funcionario dijo que es preocupante lo que está ocurriendo con los niños y los jóvenes en esta época del año y por eso le hizo un llamado a los adultos. Para lanzar voz de alerta a todo el país sobre el cuidado que debemos hacer de nuestros menores de edad. De acuerdo a nuestras estadísticas, las mayores muertes o lesiones en niños no fatales se presentan en épocas donde hay ocio, donde están en vacaciones. Medicina Legal decidió revelar estas cifras por los recientes casos de asesinatos y abusos de los que han sido víctimas los niños en el país. Delincuentes asaltaron esta mañana un banco en el municipio de Candelaria, esto en el Valle del Cauca. En la rápida reacción de la policía se logró la captura de uno de los ladrones. Carlos Gutiérrez, ¿se conoce el monto del dinero robado? Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Mabel, buenas tardes. Sí, señora, 8 millones de pesos dicen las autoridades que estos delincuentes alcanzaron a hurtar de esta corporación bancaria sentada aquí en el municipio de Candelaria. Según testigos, 2 hombres armados ingresaron al banco agrario de esta localidad, intimidaron a las personas con arma de fuego, pero al momento en que intentaban escapar, la policía, el cuadrante, logró capturar a uno de los asaltantes. Se hizo el plan candado aquí en el municipio de Candelaria y es ahí cuando logramos la captura del responsable con su arma de fuego ilegal y ya las personas lo están sindicando que fue. Los delincuentes dejaron abandonado justo en la puerta de esta corporación bancaria un artefacto explosivo, al parecer. Por eso personal antiexplosivo de la policía llegó al lugar, hicieron una verificación y corroboraron que era un paquete intimidatorio. Eso era para evitar que el vigilante del lugar los persiguiera. En estos momentos, a los alrededores de esta localidad vallecaucana, la policía adelanta operativos para dar con la captura de este otro delincuente que al parecer huyó con el motín. En Candelaria, en el Valle del Cauca, Carlos Gutiérrez, Noticias Caracol. Muchas gracias, Carlos. Y hoy se conocieron más detalles del robo a 40 oficinas de un edificio en el centro de Barranquilla. El hurto asciende a más de 100 millones de pesos. Un día después de haberse detectado el robo en 40 oficinas en este edificio en el centro de Barranquilla, los copropietarios siguen hallando destrozos y faltantes de elementos de valor. En esta oficina los delincuentes, al no poderse llevar la caja fuerte, procedieron a romperla. Eso está totalmente destruido, la puerta de la caja fuerte, y se llevaron una suma de dinero altita y un arma, un revólver que tenía mi esposa ahí. En la administración del edificio aún no terminan de hacer el inventario de lo robado y aseguran que las pérdidas son millonarias. Estamos todavía en el trámite de todas las oficinas porque hay algunos copropietarios que no han entrado todavía acá a la oficina. Con el reporte que me han dado van más de 100 millones de pesos. Los médicos del hospital de Barranquilla que atendieron al vigilante, al que le dieron escopolamina, dicen que este además estaba en estado de alicoramiento. Me dio la hora, me dijo que a las 7 de la noche estaba con una amiga. Entiendo por el aliento de alcohol que tenía, pues que estaba bajo efectos de alcohol y de otras sustancias, ya, de escopolamina al parecer. Noticias Caracol insistió en hablar con el comandante de la policía de Barranquilla sobre el avance de las investigaciones, pero no hubo respuesta. Desde la medianoche comenzaron a circular en Bogotá los camiones de basura que fueron traídos desde Estados Unidos. Y Noticias Caracol ha estado pendiente del recorrido de estos carros. Juanita Gómez está en el relleno de Doña Juana. ¿Cuál es el balance que entregan las primeras horas de los compactadores, Juanita? ¿Qué dicen las autoridades y lo que usted ha podido conocer? Hola Mabel, lo que dicen las autoridades encargadas es que a partir de la medianoche empezaron a circular por las localidades de Santa Fe, Mártires, Barrios Unidos y Chapinero. Sin embargo, nosotros hemos podido recibir, digamos, algunas denuncias que nos dicen que en algunos andenes de las calles de la localidad de Chapinero todavía se presenta gran cúmulo de basuras y también en los restaurantes de la zona rosa. La principal queja, lo que denuncian, es que pasaron de que les recogieran 2 veces al día
día a solo una vez cada 3 días. Estas son las principales denuncias de estos camiones, pero en lo que tiene que ver con el proceso, lo que hemos podido establecer es que en este momento, de los 16 camiones que hay en Bogotá, 6 son los únicos que están circulando. Los otros 10 lo empezarán a hacer a partir de los próximos días. Hoy precisamente se estableció que Aguas de Bogotá, la empresa filial del acueducto, pues circulará por las localidades de Santa Fe, La Candelaria, Chapinero, San Cristóbal y Usme. Esto representa el 30% de la operación. Este es el informe que hizo el noctámbulo de la noche a las 12 de la noche, pues obviamente cuando empezaron a recoger la basura. Comenzaron a transitar los camiones recolectores de basuras que llegaron desde los Estados Unidos a Bogotá. Estrenando no, entre comillas. Bel Rosita. Acompañamos a uno de los 5 vehículos con capacidad de 17 toneladas que trabajaron anoche en diferentes localidades del norte de Bogotá. A pesar de lo que muchos pensaron que comenzaban a operar estos vehículos a la medianoche de hoy martes, pues dicen los mismos empleados que están trabajando desde ayer en horas de la mañana. Pues tan pronto llegó el carro. Muchas personas pensaron que los carros compactadores no tenían puertas y que en Bogotá el conductor tendría que soportar el inclemente frío de la madrugada. Don Heraclio, cuando usted me dijo que iba a cerrar las puertas, yo pensé que era automático, que iba a oprimir un botón. Son mecánicas. ¿Manual? Sí, manual. Según los operarios, la carga laboral disminuyó con la nueva empresa, porque de 3 trabajadores que recogían los desechos, pasaron a 4 con los nuevos camiones. Se trabaja bueno, no. Y se trabaja suave. ¿Y el frío? No, el frío normal de la noche. Los sueldos también se incrementaron. Un conductor que ganaba 900.000 pesos pasó a 1.200.000 y un recolector de 500.000 pasó a ganar hasta 600.000 pesos. Dicen los empleados que por lo menos en Chapinero y Teusaquillo los motores diésel han respondido, pero esperan que en pendientes como las del relleno Doña Juana no se queden a la mitad los camiones. Pues respecto a estos controvertidos camiones que han suscitado tantas dudas, lo que nos han dicho, lo que nos ha informado la Alcaldía Mayor de Bogotá es que han pasado por unos estrictos exámenes técnicos, mecánicos, estéticos e hidráulicos. Eso sí, se espera que para este fin de semana lleguen más de 30 de estos camiones a la ciudad de Bogotá. Muchas gracias, Juanita. Y atención que la policía le dio un duro golpe al narcotráfico. En el puerto de Cartagena fueron incautadas 3 toneladas de cocaína que estaban camufladas en contenedores listos para enviarlos al exterior. Ronald Avellaneda nos tiene la ampliación de esta noticia. ¿Cuál era el destino de este cargamento de cocaína, Ronald? Juan, inicialmente en México, pero ha sido el mismo director de la policía quien ha llegado hasta la ciudad de Cartagena a examinar, a hacer el pesaje y cuánto en efecto ya se tiene. El balance final, señor general Roberto José León Riaño, bienvenido a Noticias Caracol. Bueno, se trata de la mayor incautación de cocaína en los últimos meses en Colombia. En esta oportunidad, 3.826 kilos de cocaína de alta pureza que iban con destino al puerto de Veracruz en México y para el cartel de narcotráfico Los Zetas en México. Esta cocaína es de propiedad de la banda criminal de los surabeños y hay que indicar que en los últimos 15 días la actividad operativa de la Policía Nacional ha permitido casi la incautación de casi 6 toneladas de cocaína a los surabeños aquí en Cartagena. Muchas gracias, general. Esta incautación se logró a través de fuente humana que suministró o georreferenció el lugar donde estaba contaminado este contenedor y luego se va a dejar a disposición de las autoridades competentes, en este caso para su posterior destrucción. Gracias, Ronald Avellaneda. Y en un violento enfrentamiento entre policías y habitantes terminó una diligencia de la policía que iba a sellar un local en un barrio de Bogotá. El caso lo registró nuestro Ojo de la Noche. Está en investigación también de la policía. Un grupo de habitantes del barrio Bello Horizonte, en el oriente de Bogotá, denunciaron que estas agresiones fueron el producto de una disputa con la Policía Nacional. El cierre de un local del sector de San Cristóbal terminó en una pelea con los uniformados que llegaron al sitio. Yo puse a defenderlos ahí para que no pelearan, le dije a la policía que no pelearan ni nada y el que llegaba le iba cascando a uno y todo, ahí no había control ni nada, ahí como estos me arrastraron y todo y el que llegaba me cascaba. 4 de los denunciantes se acercaron anoche hasta Medicina Legal a demostrar que los policías desfiguraron sus rostros y causaron laceraciones en las piernas y espaldas. Yo estoy comprando una crema dental
Cuando veo que a mi hijo lo tienen apercuellado ahí, le digo al policía que lo suelte, le estoy quitando las manos a él. Cuando eso llegó más policía y todos para el piso, comenzaron a agredirme a mí, que de una vez con el radioteléfono me dieron ahí en la cabeza. Manifestaron que al interior de las paneles los amarraron y los golpearon reiteradamente. Ahí me amarraron en una escalera, me esposaron y entre todos los policías me empezaron a golpear. Dicen que luego de llevarlos a la estación de policía los retuvieron durante más de 12 horas. ¿También salió con ellos temprano? Sí, me dejaron a las 6:30 ahí en el hospital Santa Clara, me llevó un policía y me dijo que él no me había pegado ni nada y que fuera allá, que ahí no me había pasado nada y que dejara así. ¿Ustedes también le hicieron firmar una constancia? A mí no, yo no firmé nada. Con estos videos grabados por los mismos habitantes del sector, esperan que la policía responda por las agresiones y por los daños en algunos objetos personales que en medio de la trifulca se dañaron. 1:09 de la tarde, el desplome de una gigantesca antena de comunicaciones por poco provoca una tragedia en el suroccidente de Barranquilla. Argemiro Pion, ¿dónde cayó la antena y por qué se cae esta antena? Mabel, buenas tardes. Pues la antena cayó sobre el centro de rehabilitación, donde atienden a más de 300 niños en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla. Por fortuna, los menores no se encontraban en ese momento, pero la antena además está ubicada en el patio de un hogar geriátrico, donde viven más de 60 adultos mayores. Por fortuna, no hubo personas heridas tampoco. Según lo que manifiesta el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, esta antena, que es de una emisora comunitaria de la zona, no tenía las medidas de seguridad necesarias y por las fuertes brisas se fue al suelo. La enorme antena de más de 20 metros de altura se partió y cayó sobre un centro de rehabilitación en el barrio La Paz, en el suroccidente de Barranquilla. Y de pronto miro así bien eso para abajo con la brisa, cayó aquí al lado del centro de recuperación, en el techo. En este lugar atienden a más de 300 niños que por fortuna no se encontraban en ese momento. Ayer fue el primer día de clase, menos mal que no fue al mediodía porque la tragedia hubiera sido grande. La antena cayó exactamente sobre un salón donde atienden a más de 60 niños menores de 10 años y, como se puede observar, partió más de 20 tejas en el techo. En el predio donde está ubicada la antena funciona un hogar geriátrico con 60 adultos mayores que tuvieron que ser evacuados. Nos tocó por lo menos los que estaban de este lado de las habitaciones, trasladarlos a la parte de atrás, ubicarlos en habitaciones, y esa antena la brisa la llevaba casi que en forma circular. Estas antenas por la altura deben tener unos vientos, algo que las soporte, que las aguante, y con la fuerte brisa que está azotando en esta región, pues obligó a que cayera. Ante la situación, las clases en el centro de rehabilitación para niños fueron suspendidas por una semana mientras reparan los daños. En estos momentos está acordonada el área, se encuentra trabajando una empresa de ingeniería con los organismos de socorro y también empresas de servicio público de energía para desmontar esta estructura que cayó sobre este centro de rehabilitación para niños en el suroccidente de Barranquilla. Se espera superar ya esta emergencia en el transcurso de la tarde. En Barranquilla, Argemiro Pion, Noticias Caracol. 1:12. En alerta fue declarado el norte de Bolívar por los numerosos incendios en esta temporada de sequía. Tan solo en Cartagena, en las últimas 24 horas ardieron 4 casas, un establecimiento comercial y decenas de lotes. Van más de 200 incendios forestales en todo el país este año. Estas imágenes captadas por un camarógrafo aficionado revelan un drama que se padece a diario en Cartagena por efectos de la extrema sequía. En las últimas 24 horas, la combinación de altas temperaturas, vientos y resequedad de materiales propensos a la combustión pusieron a arder un establecimiento comercial y varias casas. Quedaron completamente destruidas en las ruinas. Si miran de la parte donde están ustedes, pues ahí no quedó ni el palo que llevaba el caballete de la vivienda. En condiciones normales, los incendios podrían ser controlados con facilidad, pero el verano es un factor que aviva las llamas. El viento, había bastante brisa y eso también contribuyó contra el incendio. Menos mal que la comunidad estaba aquí y la comunidad nos ayudó mucho. Tanto en Cartagena como el norte de Bolívar fueron declarados en alerta máxima, pues incendios convencionales y forestales aumentaron hasta un 1500%. Sí, cada día son mayores, aumentando los incendios aquí pues en el departamento y aquí en el municipio.
La quema de basura, las colillas de cigarrillo arrojadas a los matorrales y los vidrios expuestos al sol son generalmente las fuentes generadoras de incendios. Tragedia vial en el departamento del Cauca, 6 muertos y 10 heridos dejó un accidente de tránsito en zona rural de San Sebastián, sur de este departamento. En Popayán se encuentra Freddy Calvache con todos los detalles. ¿Quiénes son las víctimas, Freddy? Hola Mabel, pues infortunadamente todas las víctimas son miembros de una misma familia. En la camioneta en la que se accidentaron viajaban 20 personas que regresaban del sepelio de uno de sus parientes que se había quitado la vida el fin de semana pasado. Infortunadamente, y según el relato de los sobrevivientes, el conductor habría ingerido bebidas embriagantes antes de emprender el retorno. El accidente de tránsito cobró la vida de 6 personas en zona rural de San Sebastián, en el sur del Cauca. Angie Córdoba, una de las sobrevivientes, responsabilizó al conductor de esta tragedia. El conductor estuvo bebiendo y pues después en una vuelta se deslizó hasta el río. Lo más grave es que todas las víctimas son miembros de una misma familia. Estamos muy mal por lo ocurrido. La mayoría todos de la familia Añasco, Córdoba. Otras 10 personas que resultaron heridas fueron remitidas a hospitales de Bolívar, San Sebastián y Popayán. Es un accidente pues que no debió ocurrir, un carro pues atiborrado de gente y al parecer por un conductor pues en estado de ebriedad. 2 niñas de 5 y 10 años figuran entre las víctimas de este accidente. Las autoridades de tránsito anunciaron el envío de una comisión especializada hasta la zona para verificar las causas y determinar qué ocasionó este accidente que trajo una tragedia familiar en el sur del departamento del Cauca. Muchas gracias. La policía reveló hoy las identidades de los presuntos integrantes del ELN que habrían secuestrado a los 3 extranjeros y 2 colombianos en el sur de Bolívar. Uno de ellos había sido capturado y liberado por un error de procedimiento. Estos 2 hombres, según la policía, serían los jefes de la guerrilla del ELN que planearon y ejecutaron el secuestro de los 2 peruanos, el canadiense y 2 colombianos en el sur de Bolívar. Son alias Gonzalo y alias Nobles. Estaban dedicados al tema de la extorsión de mineros, tanto minería legal como ilegal, en esa zona del país. El director del Gaula, general Humberto Guatibonza, explicó cómo los presuntos insurgentes ejecutaron el secuestro de los trabajadores mineros. Que llevaban varios meses haciendo actividades de inteligencia y que aprovecharon una circunstancia en la cual pues entraron al campamento, doblegaron a las personas, le hurtaron todos sus elementos. El oficial recordó que alias Gonzalo también fue uno de los cerebros del secuestro del Fokker de Avianca, ocurrido el 12 de abril de 1999. Un año después lo capturaron y, según las autoridades, 8 meses después recuperó su libertad. Por algún tema de forma de su captura, es decir, no se cumplió con algún requisito y un juez decidió dejarlo en libertad. Estos 2 hombres son buscados por más de 600 policías y militares en el norte del país. César Chaparro Pinzón, Noticias Caracol. Un susto se llevaron esta madrugada los habitantes del barrio Ciudad Jardín en el sur de Bogotá por la explosión de un artefacto de bajo poder. Según las autoridades, se trató de una barra de indugel que estalló en el techo de esta casa que estamos observando. Otro explosivo fue desactivado por la policía. Camilo Saavedra, vecino del sector, dijo que estaban descansando cuando hacia las 3 de la madrugada se escuchó la explosión que solo dejó daños materiales. Las autoridades investigan los móviles del atentado y buscan a los responsables. En este momento usted ya debe tener en sus manos el recibo del cobro de la contribución de la valorización en Bogotá. Este se paga ocasionalmente cuando el distrito construye una obra cerca a su residencia. Usted, al igual que 1.700.000 dueños de predios, seguramente tienen todavía muchas dudas. Aquí les despejamos algunas, aunque no es fácil. El EDUC quiere recobrar la confianza entre la ciudadanía. Carlos Pardo vive en un barrio estrato 6 en el sector de Santa Paula y le llegó la carta, mapa y la descripción de las obras por las que debe pagar. ¿Qué le están cobrando? En este momento el cobro de valorización es por 10 obras, pero a nosotros en este sector solamente nos corresponde una, que es un puente peatonal en la avenida Novena con calle 102, a 2 cuadras del que lo hicieron mal, y entonces por eso tienen que hacer nuevamente el otro. Más allá del odioso pero inevitable pago, a él lo que le preocupa es que pase lo que pasó con la obra de la calle 110 con carrera Novena, por la que ya pagaron y hoy por hoy no funciona.
De las 20 localidades que tiene Bogotá, pagan valorización 18, 1.700.000 predios para recaudar 850.000 millones de pesos y construir 35 obras de la fase 2 de valorización, porque en el 2015 viene la fase 3. Este es un cobro o una contribución que se hace ocasionalmente, a diferencia del predial, que es un impuesto que se paga por tener una propiedad cada año. ¿Por qué dice usted que falta planeación? Un ejemplo es este puente. Si ustedes ven, el puente está concluido y no ha entrado en servicio. ¿Por qué? Porque no sirve para nada, no aporta ninguna solución al tráfico del sector. Aunque no esté operando, esta obra se pagó y se terminó y servirá cuando se amplíe la carrera 11. En la valorización del 2007, los bogotanos pagaron 38 obras, pero faltan 5 por construir. De ahí que la desconfianza no sea infundada. ¿Por qué alguien que vive en San José de Bavaria, en la 170, acá en la zona norte, tiene que pagar por una obra que se va a hacer en la 106? Es una excelente Más de 60 cuadras. Básicamente, ¿cómo funciona este mecanismo? La avenida Rincón Tabor, ¿cierto?, genera un área de influencia que se sobrepone con el área de influencia de la 170. Es decir, complementado con este conjunto de obras, arman algo que se llama envolvente de valorización. Es decir, esta zona de influencia paga por el conjunto de obras que están en su zona de influencia. Frente a la polémica por el deprimido de la calle 94, que es una de las obras que falta por construir, el IDU informó que este 23 de enero comenzarán las obras que durarán 17 meses en el norte de Bogotá. A la 1:30 nos conectamos de inmediato con la redacción digital de Noticias Caracol para conocer lo que se está moviendo en las redes sociales y saludamos a Claudia Leonor Vesga. Se dice, Claudia, que hoy los lunáticos prácticamente están de fiesta. ¿Qué quiere decir eso? Juan Diego, porque nuestro satélite natural, la Luna, eclipsó a Júpiter, un fenómeno que solo se pudo apreciar de manera plena en Sudamérica y por supuesto aquí en Colombia. El periodista Gustavo Gómez, por ejemplo, celebra hoy en Twitter la noticia, compartiendo fotos del astrónomo Alberto Quijano, fundador del Observatorio de la Universidad de Nariño. Desde Ciudad de México también nos escribe Alex Romero, quien envía esta otra fotografía del fenómeno que, según los expertos, no se repetirá sino hasta el año 2026. Lo que sí disfrutaremos y muy pronto será del Carnaval de Barranquilla, que ya tiene versión musical y óiganlo bien, al estilo Gangnam Style. Se llama El Chino Carnavalero y por ser sensación en las redes se lo compartimos. Escúchenlo. Para el Gangnam Style. Si quieren oír la versión completa del Chino Carnavalero, solo tienen que ingresar a nuestra página web noticiascaracol.com. Hasta pronto. 1:41 de la tarde, regresamos con más noticias y atención, papá, mamá, ustedes que están en casa, cuidado cuando compran los medicamentos de sus hijos. Miren, en Garzón Huila, una niña de 1 año murió por una droga que en forma equivocada le entregaron en una farmacia. Su hermana de 4 años convulsionó y estuvo a punto de morir. No sé. Esta es la presentación del medicamento que causó la muerte de la niña de 1 año en el corregimiento de Zuluaga, en el municipio de Garzón, cuando su madre intentaba desparasitar a las 2 menores de 1 y 4 años. Todos los medicamentos deben de estar suministrados con fórmula médica y el tramadol pues con mayor vera, que es un analgésico opiáceo muy fuerte. Según Mélida Ramos, dueña de la droguería que cambió el medicamento, esto fue un error de su esposo. El frasco es idéntico al otro, en todo, en tamaño, en color y todo. Lo único que la diferencia es el nombre. Él llegó y mandó a la mano a cogerlo y le pasó el que no era. Las autoridades de salud del Huila realizaron inspección a la droguería y encontraron serias irregularidades. De manera totalmente ilegal se había dado una recomendación de un medicamento que no se puede hacer, y esta recomendación de ese medicamento, además del funcionamiento ilegal de la farmacia, llevó posiblemente o muy posiblemente a la muerte de esta niña. Las autoridades del Huila investigan la responsabilidad de quien expendió la droga, así como de la madre. Entre tanto, la menor será sepultada en el día de hoy. En Neiva, Edgar Donoso, Noticias Caracol.
1:43, llega el momento de la información de la salud. A propósito de esta noticia, realmente un caso doloroso que obliga a reflexionar sobre una conducta frecuente en todos, en muchos, en nuestro país, la automedicación. Doctora Fernanda Lucía. Sí, señora, buenas tardes. Sin duda no podemos permitir que esta cadena de errores se repita y ahí todos tenemos parte de responsabilidad. Por favor, no a la automedicación irresponsable y menos con los niños. Ese era un fármaco fuerte que se debe vender solo con fórmula médica y nos quedaron claras las consecuencias de lo que es una dosis y un medicamento equivocados. Pero este riesgo se extiende incluso a los de venta libre. No abusemos ni pongamos en riesgo la vida incluso de otros. Se calcula que 7 de cada 10 colombianos se autoformula o consumen libremente medicamentos que requieren fórmula médica. ¿Y personas que tratan de comprarlos sin la fórmula? Sí, sucede constantemente. Sin duda los riesgos de esta práctica son mayores para los niños. Entre menos peso tenga, menos superficie corporal, entre más pequeño sea el niño, por la inmadurez incluso de algunos órganos como el hígado. Pero no solo los medicamentos que necesitan fórmula son riesgosos, los de venta libre también requieren precauciones. El medicamento es una sustancia que puede llegar a ser potencialmente tóxica. Esto va a depender de la dosis, de la concentración, de la vía de administración. Por lo tanto, de estos medicamentos tampoco se debe abusar. Incluso en los medicamentos de venta libre usted verá que ahí dice cuántas cucharaditas, cuántas gotitas. En materia de niños, ¿cuál es el medicamento que más solicita la gente? El que más solicita la gente es el acetaminofén en suspensión. ¿Qué pasa con las mamás que dicen no le voy a dar una cucharada, sino 2 para que se alivie más? Se pierde completamente el concepto porque precisamente la cucharada de los 5 centímetros, por ejemplo, estarían equivaliendo a la dosis que requiere para el peso y la edad ese niño. La misma caja dice, si en 2 días no le ha pasado su dolor de cabeza, o en 2 días o 3 no le ha pasado su dolor de estómago, consulte a su médico porque puede estar enmascarando una enfermedad que sea más grave. Por eso el llamado es a los padres y cuidadores a extremar las medidas de prevención. Lo mínimo que los invito a hacer antes de consumir un medicamento es leer las etiquetas. E insisto, si dice 10 gotas, son 10 gotas. Aumentar la dosis no mejora el efecto, como muchos creen, pero sí eleva el riesgo de toxicidad. Nos vemos más adelante. Juan Diego. Gracias, doctora. ¿Está buscando empleo? Hay decenas de vacantes en el país. Noticias Caracol se puso a la tarea de investigar cuáles son los trabajos que más ofrecen las empresas. Aquí les tenemos los más demandados. Según el Observatorio de Empleo del SENA, aunque usted no lo crea, hay decenas de vacantes de empleo esperando por un profesional o técnicos en áreas como minería, traductores, higienista dental, expertos forestales, enchapadores, evaluadores y paramédicos. Muchas veces el trabajo tiene una buena remuneración. Cuando son del sector minería son muy buenos sueldos y en algunas otras oportunidades cuando son de algunos sectores específicos como el de comercio, pues sí los sueldos no son tan buenos pues para que generen una atracción suficiente. La principal razón es la especificidad de ciertos cargos. Es decir, algunas compañías requieren personas con formación específica o requieren un perfil muy específico respecto a experiencia o requieren personas bilingües o que manejen un tercer o cuarto idioma. Eso hace que los candidatos dejen de aplicar a ciertas ofertas porque no cumplen con el perfil. Otra razón por la cual los colombianos no aplican a ciertas vacantes de empleo es por los bajos sueldos. Piden profesionales con altísima formación específica, pero que el sueldo no refleja esa formación. En algunos casos sucede que las empresas no encuentran el perfil indicado en Colombia y por eso acuden a profesionales extranjeros. Los expertos recomiendan tener en cuenta a la hora de escoger la carrera para estudiar el mercado laboral a largo plazo. Y a la 1:55 de la tarde les tenemos lo último en vivo desde los lugares donde hay noticias Caracol en desarrollo. Comenzamos con Karen Acero. ¿Qué pasó con el hombre señalado de abusar de su esposa Karen en un hecho que recuerda la triste historia y cruel además de Rosa Elvira Celi? Mabel, en pocos minutos terminará la audiencia de medida de aseguramiento e imputación de cargos a Juan Pablo Martínez, de 35 años, indicado de agredir violentamente las partes genitales de su compañera sentimental de 27 años el pasado 25 de diciembre. Él deberá responder por el delito de acceso carnal violento y de ser hallado responsable deberá pagar una pena entre 12 y 20 años de prisión, así que seguiremos atentos a la decisión del juez aquí en el municipio de Soacha. Gracias, Karen. Y regresamos a Cali, donde esta mañana una mujer de 47 años de edad fue atacada con una sustancia química mientras hacía su rutina deportiva. Eduardo Manzano nos cuenta lo último. Eduardo. Juan Diego, lo último es que Luz Dari Filigrana Rodríguez, de 47 años,
Ha sido trasladada en este momento de la clínica Confenalco a la unidad de quemados del Hospital Universitario del Valle. A las 6 de la tarde va a ser llevada al Instituto de Niños Ciegos y Sordos. Allí se le va a practicar una cirugía en el ojo izquierdo. Es el más afectado por las quemaduras con el ácido. Se presume que es ácido muriático, lo que este hombre utilizó para lanzarle a la cara a esta mujer. Posteriormente a esta cirugía regresará al Hospital Universitario, donde permanecerá bajo cuidado médico en la unidad de quemados, y en las próximas horas se espera la realización de la audiencia de control de garantías a este joven de 19 años que fue capturado por la policía minutos después de haber cometido este hecho. En Cali, Eduardo Manzano, Noticias Caracol. Noticia en desarrollo, Eduardo, gracias. En Guaduas, Cundinamarca, un concejal es protagonista de una historia de agresión a la policía. Carlos Barragán, ¿qué fue lo que pasó? Pues el incidente, Mabel, se presentó el sábado pasado cuando un vehículo embistió el carro del concejal Carlos Casasbuenas. Inmediatamente la policía llegó a hacer el procedimiento, como ustedes lo ven en este video, y cuando iban a proceder a retirar los vehículos de la vía, el concejal agredió supuestamente a uno de los policías. Confusión, agresiones, golpes. Uno de los policías recibió 5 días de incapacidad. La patrullera que le arrebataron el celular, también el concejal, pues denunció a los familiares de este funcionario público por agresión y respeto a la autoridad, y pues estamos muy pendientes de la versión que nos entregue el concejal, el expresidente del Consejo de Guaduas, que arremetió contra el policía, también de la versión del personero que fue buscado por la autoridad para hacer entrar en razón al concejal, pero todo es una confusión. Vamos a tratar de establecer realmente qué fue lo que sucedió con esta agresión del expresidente del Consejo de Guaduas, y actual concejal del municipio, contra un policía que hacía un procedimiento de tránsito. Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares. Ya faltan pocos minutos para que arranque la audiencia, si no se retrasa, Julián. Sí, efectivamente hay gran expectativa por esta audiencia que se va a adelantar en los próximos minutos. Ya ha llegado aquí al despacho Marta Lucía Zamora, la fiscal delegada para este caso, y también ha arribado al despacho judicial el defensor de Carlos Cárdenas, el exfiscal general Mario Iguarán. Hay gran expectativa por lo que pueda suceder, toda vez que el juez ha ordenado que se presente formalmente la acusación contra el joven Carlos Cárdenas ante su decisión de no anular este proceso. Han llegado aquí las partes, están esperando que lleguen los demás intervinientes en este proceso, y ya las personas pues que quieren observar de cerca esta audiencia han ingresado al despacho. En contados minutos comenzará la audiencia y esperaremos la posición de la fiscal Marta Lucía Zamora. La información desde los juzgados, Julián Ríos, Noticias Caracol. Resultados urna virtual. ¿Debe el gobierno contemplar la posibilidad de una tregua bilateral con las FARC? Sí, 32.39%. No, 67.61%. Total votos, 6.116. Como muchos de los miembros de su generación, 2 jóvenes bogotanos pasan gran parte de su tiempo frente a la pantalla del computador. Aprovechan el gran poder de movilización de las redes sociales para ayudar a los demás. Esta es gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Por la localidad de Suba, noroccidente de Bogotá, rondan 2 superhéroes digitales. Son 2 jóvenes de corta edad con superpoderes sociales. Acá tenemos una donación de Andrea Quevedo. Gilbert Garzón y Daniel. Superpoderes, el nuestro es ayudar. Llevan 6 meses reclutando donaciones de cibernautas que deciden vincularse a la idea de esta corporación sin ánimo de lucro. Terminamos de recoger la donación. Una causa a la que usted también se puede unir. La dinámica es muy fácil. Los cibernautas reportan las donaciones a través de la página de Facebook, Tweetman Colombia, o al Twitter, @Tweetmanco. Se coordina la fecha y la hora, y ellos recorren Bogotá para recoger los donativos sin importar el lugar. A eso dedican el tiempo libre. Este es su Salón de la Justicia, la pequeña bodega en donde guardan las donaciones para luego distribuirlas en diferentes fundaciones. El espacio en donde Gilbert y Daniel luchan por un mundo mejor. ¿Tú quieres el helicóptero? Mira. Lo más lindo es poder ver la sonrisa en la cara de ellos, en los rostros, ver la alegría y esa felicidad que sienten cuando reciben cosas que no se esperaban.
utilizan estos recursos tecnológicos para hacer el bien y eso es maravilloso en ellos. Una forma de demostrar que el poder de las redes sociales no solo cambió el mundo, también puede transformar la humanidad. Nos vamos, gracias a ustedes, nuestros televidentes. Los invitamos a ver El Precio es Correcto. Noticias Caracol, primero en noticias. Buena tarde. Buenas tardes.